El calorímetro es un instrumento que se utiliza en física y química para estudiar cómo se transfiere el calor entre diferentes sustancias. El calor es una forma de energía que se mueve de un objeto con mayor temperatura hacia uno con menor temperatura. En nuestro experimento construimos una versión sencilla de un calorímetro. Su función principal es aislar lo más posible el calor del ambiente para que podamos observar solamente el intercambio de calor que ocurre dentro del sistema. Fundamentos físicos del calorímetro. El funcionamiento del calorímetro se basa en el principio de conservación de energía. Este principio dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transmite a un cuerpo a otro. En el caso del calor, esto significa que cuando dos cuerpos son diferentes temperaturas, interactúan, el calor que pierde uno de esos iguales al calor que gana el otro. Cuando colocamos agua caliente dentro del sistema, las moléculas de agua se mueven con mayor rapidez porque tiene más energía térmica. En cambio, cuando usamos agua fría o helada, las moléculas se mueven más lentas porque tiene menos energía. El calorímetro permite observar estas diferencias porque reduce la pérdida de calor hacia el exterior. De esta manera podemos estudiar mejor cómo cambia la temperatura dentro del sistema. Materiales que se utilizaron para el calorímetro casero. Número 1. Envase de Poroplast con tapadera. 2. Papel aluminio. 3. Algodón. 4. Envase de jugo de lata. Procedimiento para realizarlo. Primero forramos el envase de Poroplast con papel aluminio. Luego ponemos algodón alrededor de la lata. Después le hacemos un orificio pequeño a la tapadera para poner el termómetro. Interpretación de los resultados. Cuando realizamos el experimento con agua caliente, el termómetro registra una temperatura alta porque las moléculas del agua tienen mucha energía térmica. Sin embargo, cuando usamos el agua helada, la temperatura baja considerablemente. En nuestro caso, se obtuvo un valor cercano a menos 32 grados, lo que representa una temperatura muy baja dentro del experimento. Este resultado demuestra cómo la temperatura depende directamente de la energía de las partículas. Cuando las partículas tienen menos energía, la temperatura disminuye. El calorímetro permite observar todos los cambios de manera controlada y entender cómo se comporta el calor dentro de un sistema cerrado. Termómetro casero. Introducción al termómetro. El termómetro es un instrumento que sirve para medir la temperatura de un cuerpo o del ambiente. La temperatura está relacionada con el movimiento de las partículas dentro de una sustancia. Cuando la temperatura aumenta, las partículas se mueven más rápido y la energía del sistema aumenta. Cuando la temperatura disminuye, el movimiento de las partículas se vuelve más lento. En nuestro experimento utilizamos un termómetro casero que permite observar estos cambios de temperatura mediante el movimiento de un líquido. Este tipo de dispositivo demuestra cómo los cambios de temperatura pueden provocar cambios físicos visibles en los materiales. Fundamento físico del termómetro. El funcionamiento de este termómetro se basa en dos principios físicos importantes: la expansión térmica y la presión. Cuando tocamos la botella con las manos, le transferimos calor. Nuestro cuerpo tiene una temperatura mayor que la del agua dentro de la botella, por lo que el calor se transfiere hacia el líquido. Al aumentar la temperatura, las moléculas del líquido comienzan a moverse más rápido y ocupan un poco más de espacio. Esto provoca un aumento de presión dentro de la botella. Debido a ese aumento de presión, el líquido busca una salida y comienza a subir por la pajilla, lo que permite observar el cambio de temperatura. Bueno, primeramente les explicaré los materiales que nosotros utilizamos para preparar este termómetro casero. Una secadora que pueda reflejar calor o aire caliente es una de las maneras más fáciles de conseguir aire caliente. Una botella de vidrio donde se almacenará el líquido que va a reflejar lo que es el termómetro y representará cómo la temperatura sube y baja. Coca-Cola, también agua colorada o vino tinto, que es una de las sustancias que más se puede apreciar
en lo que es un termómetro. También utilizaremos un popote o una pajilla y un pedazo pequeño de plastilina. ¿Para qué? ¿Para qué utilizaremos la pajilla o el popote? Primeramente lo introduciremos dentro de lo que es la botella por el orificio de arriba y sellaremos todas las salidas y entradas de aire con el pedazo de plastilina para que no entre ni salga aire. Y por último utilizaremos una pana o un bowl con agua helada para que se aprecie el cambio de temperatura, como primeramente baje la temperatura del termómetro. El ascenso del líquido por la pajilla muestra de manera clara cómo la temperatura puede producir cambios físicos en un sistema. Cuando la botella recibe calor, aumenta la energía de estas partículas del líquido. Esto genera mayor presión dentro del recipiente y empuja el agua hacia arriba. Este principio es similar al que utilizan muchos termómetros científicos, donde un líquido se expande al aumentar la temperatura y se desplaza dentro de un tubo. En conclusión, tanto el calorímetro como el termómetro son instrumentos que permiten estudiar el comportamiento del calor y la temperatura a través de experimentos sencillos como estos. Podemos observar principios físicos importantes como la transferencia del calor, el movimiento de las partículas y la expansión térmica.